Bueno, buen día gente, vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que era hidrostática. Vamos a tratar de explicar rápidamente el último concepto que nos queda, hidrostática. Bien, ya habíamos visto el principio de presión hidrostática y el principio de Pascal. Nos queda ver el principio de empuje. Aquel principio que mencionó Arquímedes, o que descubrió Arquímedes, que decía lo siguiente: todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, a ver, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el empuje es igual al peso, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poquitito qué era el peso. El peso, ¿sí?, es igual a la masa por la gravedad. Si nos acordamos en qué se mide cada uno, la masa se mide en kilogramos y la gravedad se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Todo esto, ¿sí?, es igual a Newton. Y recordemos que Newton es unidad de fuerza. ¿Para qué hice todo esto? Bueno, hice todo esto para saber entonces que el empuje no es nada más y nada menos que una fuerza. Es cuando dice todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, se refiere a que todo cuerpo cuando sumergido en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba. Bien, entonces vamos a seguir desglosando el principio. Dice, todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, una fuerza de abajo hacia arriba, igual al peso, pero no dice solo el peso, dice el peso del volumen del líquido desalojado. Entonces, acá tenemos una cosita. El peso dijimos que dependía de la masa. Entonces, ¿cómo hago para calcular el peso del volumen? Bueno, sencillo. Voy a la fórmula de densidad que me relaciona masa, ¿sí?, sobre volumen. Y de acá despejo masa. ¿Por qué despejo masa? Porque el peso depende de la masa. Entonces, el volumen tiene una masa. ¿Cómo sé esa masa? Despejando de acá. Me queda lo siguiente. Vamos para abajo. Me queda que la masa va a ser igual, el volumen pasa multiplicando y me queda densidad por volumen. Entonces, eso es la masa de un líquido. Si a esto lo multiplico por la gravedad, me estaría dando el empuje. Entonces estamos diciendo que el empuje es igual a la masa. En vez de poner masa pongo densidad por volumen. Y a eso lo tengo que multiplicar por la gravedad. Entonces, esta es la ecuación de empuje. Empuje es igual a densidad del fluido desalojado por el volumen desalojado por la gravedad. Bueno, hasta ahí todo lo que nos faltaba de hidrostática. Borramos acá y vamos a pasar ahora a lo que a mí más me gusta, que es la hidrodinámica. Paciencia que tengo que borrar todo. Y vamos a escribir ahora hidrodinámica para que sepan de qué estamos hablando. Entonces tenemos la hidrodinámica. Me quedo acá como una A, pero eso no. Bien, entonces la hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. Entonces ya no son estáticos como la hidrostática. Entonces aparecen cuestiones que, por empezar, el recipiente ya no es rígido ni contiene, sino que es un recipiente por donde se desplaza. Recuerden que cuando hablamos de fluidos, estamos hablando de líquidos y gases. Si me escucharon eso que estuve diciendo, los fluidos se desplazan, dijimos, y se desplazan por cañerías. ¿Sí? Bien. El primer concepto que vamos a ver entonces es el de caudal. Al caudal lo vamos a reemplazar con la letra Q, ¿sí? No la confundan con la Q de calor, pero bueno, es un tipo de Q. Y el caudal se define o se puede entender como la cantidad de materia que atraviesa una sección por unidad de tiempo, ¿sí?, en una determinada unidad de tiempo. Y existen dos tipos de caudales. Está lo que se conoce como caudal másico, ¿sí?, y está lo que se conoce como caudal volumétrico. Bien, ¿qué serían cada uno? El caudal másico se mide cuando vos tenés una cierta cantidad de masa en un determinado tiempo. Y el caudal volumétrico se mide o se calcula cuando vos tenés un cierto volumen, ¿sí?, sobre unidad de tiempo. Con este es el con el que nos vamos a quedar. El caudal másico no es que no se utiliza para sólidos o cuerpos
corredizos como la sal, la arena, los cereales, ¿sí? Por ejemplo, cuánta cantidad de materia atraviesa sobre unidad de tiempo. Bien, si me entendieron el concepto, voy a borrar y vamos a desarrollar un poquitito mejor. Borramos acá. Paciencia, les pido. Bueno, borramos todo bien. Estaría bueno que esto sea más rápido, pero bueno, así es la virtualidad. Entonces, vamos a volver. Voy a borrar también lo que es hidrodinámica porque me ocupa el lugar y no tengo ganas de que me ocupe el lugar. Lo borramos. Bien. Entonces, volvemos. Dijimos que caudal volumétrico es igual al volumen sobre unidad de tiempo. Y lo vamos a medir, el volumen, estamos en el sistema MKS, lo vamos a medir en metros cúbicos. Ay, qué feo que me quedó ese. Ahora sí. Metros cúbicos sobre segundo. Esa va a ser la unidad nuestra para el caudal volumétrico. Entonces, vuelvo al ejemplo de la cañería. Estamos hablando de un fluido que viaja por el seno líquido, ¿sí? Cierta cantidad de volumen pasa sobre unidad de tiempo. Pero fíjense una cosita, esto que yo dibujé no es nada más y nada menos que un cilindro. ¿Qué era un cilindro? Era esto. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Y para qué hago esto? Porque yo puedo calcular el volumen del cilindro. Para calcular el volumen del cilindro tengo que tener en cuenta el área, ¿sí? Y esta altura. Entonces decíamos que volumen, y no importa cómo se calcule el área, esto es una circunferencia, es pi por radio al cuadrado, pi por diámetro cuadrado sobre 2, sobre 4, no importa. Mientras ustedes tengan el área, eso después lo vemos, ¿sí? Lo que van a hacer es lo siguiente, el volumen va a ser igual siempre al área por, en este caso, la altura, ¿no? Bueno, fíjense que la altura no es nada más y nada menos que una distancia, es una distancia vertical, ¿sí? Entonces, siempre volumen va a ser igual en un cilindro al área de la base por la distancia. Bien, recuerden esto que le estoy diciendo, porque borramos acá, borramos todo. Y entonces vamos a decir lo siguiente. Dijimos que el caudal volumétrico, ¿sí? Dijimos que el caudal volumétrico es igual al volumen sobre tiempo. Pero el volumen lo vamos a reemplazar entonces por su igualdad, que es caudal volumétrico es igual a área por distancia sobre tiempo. Y fíjense que distancia sobre tiempo, ya lo saben ustedes, es la velocidad, ¿sí? Esto quiere decir que la fórmula puede quedar transformada a lo siguiente. Borramos acá y ponemos que el caudal volumétrico es igual al área por la velocidad. Y esta es la otra ecuación de caudal volumétrico. Borro todo esto para que no haga lío. ¿Sí? Entonces tenemos que el caudal volumétrico es igual al área o sección de la cañería por la velocidad del fluido. Perfecto. Recordando esto ahora, vamos a meter otro principio, que es el principio de continuidad. Entonces, vayan prestando atención a lo que voy diciendo, a lo que voy mencionando, dibujando, ¿sí? Tengan en cuenta las ecuaciones que voy poniendo, váyanselas anotando. Yo acá no tengo mucho espacio, así que tengo que ir borrando. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Vamos a suponer que yo tengo una cañería donde hay una reducción de sección. Es decir, acá tenemos un área y acá tenemos otra área que es un poquito más chiquita. Y por esta cañería que estoy dibujando acá, circula un líquido ideal. ¿Qué es un líquido ideal? Un líquido que no tiene rozamiento, un líquido no viscoso, sí, que su densidad es muy baja. Bueno, en definitiva, un líquido que no existe. Entonces, ¿qué sucede si pasara un líquido ideal? Si pasara un líquido ideal, pasaría lo siguiente. Vamos a poner acá que esto es 1
y esto es 2. Entonces va a suceder que yo voy a tener un caudal volumétrico 1 y voy a tener un caudal volumétrico 2. Bueno, si el líquido fuese ideal, lo que pasaría es que el caudal volumétrico 1 tendría que ser igual al caudal volumétrico 2. Y esto se conoce como ecuación de continuidad. ¿Sí? Vamos a anotar acá. Ecuación de continuidad. Entonces, ¿qué es la ecuación de continuidad? Cuando en una reducción de sección el caudal se mantiene. ¿Solo pasa en los líquidos ideales? No, en los líquidos reales, en los líquidos newtonianos también sucede, nomás que no se mantiene tal cual, no se mantiene de rajatabla, pero tiende a. Entonces vamos a analizar un poquitito qué es caudal volumétrico 1. Dijimos que caudal volumétrico es área, ¿sí?, por velocidad. Entonces acá en este caso va a ser área 1 por velocidad 1. Y caudal volumétrico 2 va a ser lo mismo, pero para 2. Área 2 por velocidad 2. Entonces, esto que queda acá es la ecuación de continuidad, donde el área 1 por la velocidad 1, ¿sí?, el área 1 por la velocidad 1, que está acá, tiene que ser igual al área 2 por la velocidad 2, todo lo que está acá. Entonces, si pensamos un poquitito, fíjense lo que sucede. Si acá hay una igualdad entre 1 y 2, y esta área es más grande que esta área, lo que tiene que suceder es que la velocidad de acá equipara a lo que se pierde de superficie. Eso quiere decir que si el área disminuye, la velocidad aumenta. Y viceversa, si fuese que el líquido viaja para allá, ¿sí?, si el área se agranda, la velocidad se reduce. Eso es lo que dice entonces la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad dice que a mayor área, menor velocidad. Y viceversa, a menor área, mayor velocidad. Bien, ya metimos otro concepto. Vamos a hablar entonces ahora un poquitito, que acá siempre la gente se confunde. Dicen, bueno, cuando yo aprieto, por ejemplo, el extremo de una manguera, estoy regando, ¿sí? Vamos a borrar todo. Tuki, 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 para que entiendan de qué estoy hablando. Voy a hacer uso de este mismo dibujito. Mucha gente dice o cree que cuando yo reduzco la sección con la manguera, ¿sí?, que tapo así, es decir, con mi dedo, acá mi dedo feo, tapo la manguera, ¿sí?, el agua sale con más presión, dice la gente, ¿sí? Cuando vos tapas el agujero de la manguera, sale con más presión. No, no sale con más presión. ¿Cómo que no? Si sale más rápido. Sí, más rápido sí, pero más rápido es más velocidad, no más presión. Es ecuación de continuidad. Entonces, recuerden, siempre que se reduce una sección, no aumenta la presión, aumenta la velocidad. Y ahora que mencioné presión, vamos a tocar, ¿sí?, aquel tema que involucra a la presión, que fue desarrollado por nada más y nada menos que por Bernoulli. Bernoulli quería demostrar, o quería comprobar en realidad, si en una cañería que circula un fluido no viscoso, ¿sí?, el líquido por acá, con una altura 1 y una altura 2, ¿por qué una altura 1 y 2? Porque el piso está acá, con una velocidad 1 y una velocidad 2, ¿sí?, circula un líquido, un fluido no viscoso. Él decía que la energía en 1 tenía que ser igual a la energía 2. ¿A qué se estaba refiriendo? Se estaba refiriendo al concepto de energía conservativas y no conservativas. Eso que ustedes vieron en el primer cuatrimestre como energía cinética, que era igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí?, y la energía potencial gravitatoria, que era igual a masa por gravedad por altura. Y que todo esto, ¿sí?, se podía llevar adelante gracias a la energía mecánica, que era una energía conservativa, que dependía de la suma de la energía cinética y de la energía potencial gravitatoria. Y que siempre era constante. ¿Qué quiere decir que siempre era constante? Que siempre valía lo mismo. ¿Cómo puede ser que una energía valga lo mismo? Bueno, era sencillo, porque en una caída libre, mientras la energía cinética aumenta, la energía potencial se reduce, de manera tal que la suma de las dos siempre da lo mismo. Entonces, recordando eso,
es que Bernoulli desarrolla esta ecuación. Entonces vamos a ir tratándola bien de a poquito, bien despacito. Voy a desarrollar todo esto que estoy diciendo, se lo voy a desarrollar mejor y de manera más clara. Para eso, tengan en cuenta el dibujito que hice y vamos a hablar de cada una de las situaciones. Entonces, él dijo lo siguiente. Bueno, vamos con la energía potencial, ¿sí? Si acá hay una altura y pasa una cantidad de materia, tiene que haber energía potencial, porque tiene altura, tiene masa, tiene gravedad, lo afecta la gravedad. Perfecto. Lo mismo pasa por acá, fíjense que hay una altura, está separado del suelo, ¿sí? Es distinta a esta altura, perdón, es distinta a esta altura, pero es una altura al fin. Entonces hay dos alturas, hay dos energías potenciales. El líquido tiene una velocidad cuando ingresa por acá, pero esa velocidad no es la misma a cuando sale por acá. Entonces tiene dos velocidades distintas, tiene energía cinética. Básicamente lo que dice es lo siguiente. Dice, la energía potencial gravitatoria depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Entonces, fíjense, masa hay, porque hay un líquido, si hay materia. La gravedad es una constante. Y altura, ya les comprobé que hay altura. Entonces, ¿energía potencial hay? Sí. Tanto para este caso como para este. Perfecto. Recuerden todo lo que voy diciendo y voy anotando, porque esto es un poquito largo y engorroso. Decía también que si el fluido tiene velocidad, porque se está moviendo, obviamente, si está en movimiento tiene velocidad. Va a depender de un medio, de su masa, por su velocidad elevado al cuadrado. Entonces, dice, a ver, el líquido viene por acá con una velocidad. ¿Tiene masa? Sí, tiene masa. Dijimos que viene con una velocidad. Tiene velocidad, tiene energía cinética. ¿Qué pasa cuando llega acá? Bueno, seguramente uno dice, bueno, la velocidad aumenta. Depende, va a depender de la cañería. Pero sigue teniendo masa y sigue teniendo velocidad. Eso quiere decir que va a tener energía cinética también. Perfecto. Bien, me falta un concepto más. Un concepto más que lo tuvo en cuenta también, ¿sí? Que dice lo siguiente. Si acá el líquido, ¿sí? Si acá el líquido que atraviesa por acá, ¿está bien? Si el líquido que atraviesa por acá mueve una cierta masa y esa masa lo afecta a la gravedad, básicamente está haciendo una fuerza. Y hace una fuerza por una determinada distancia, ¿sí? Vamos a suponer que acá hay una distancia y acá hay otra distancia. Entonces, fuerza por distancia, ¿de qué está hablando? Fuerza por distancia está hablando del trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. Recuerden que depende del ángulo, bueno, pero acá es un ángulo recto, no pasa nada. Entonces, vamos de nuevo. ¿Hay una distancia recorrida? Sí, tiene que existir una fuerza. Hay una distancia recorrida, tiene que existir una fuerza. Bien, entonces existen dos trabajos, un trabajo en 1 y un trabajo en 2. Bien, perfecto. Ahora uniendo todo esto, vamos a borrar y vamos a desarrollar entonces, sí, el concepto de Bernoulli, o lo que Bernoulli quiso averiguar y descubrió sin querer la ecuación tan conocida como la ecuación de Bernoulli. Vamos a poner todo en limpio y vamos a decir lo siguiente. Entonces, entre una situación inicial y final, Bernoulli dijo lo siguiente. Dijo que el trabajo en 1 más la energía cinética en 1 más la energía potencial gravitatoria. Ay, me equivoqué, disculpen. EPG. Acá. La energía potencial gravitatoria en 1. Acá el orden no importa, tiene que ser igual al trabajo en 2 más la energía cinética en 2 más la energía potencial gravitatoria en 2. Esto es lo que quería demostrar Bernoulli, pero tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Si se dan cuenta, nosotros estamos hablando, ya les mostré cómo se calcula la energía cinética y la energía potencial gravitatoria. Dependen de la masa, pero en un fluido que, como dice la palabra, que fluye, ¿sí? Un líquido que está circulando, ¿se entiende? Es un líquido que va circulando
¿Cómo hago para determinar la masa? Porque yo para determinar la masa tengo que poner la balanza y colocar una cierta cantidad de materia que se quede quieta. Pero estamos hablando de líquido que circula, entonces masa no le puedo medir. Claro, es verdad, no le puedo medir la masa. Pero entonces midámosles el volumen, que el volumen es el espacio que ocupa. Claro, ¿qué espacio ocupa? Claro, pero el espacio que ocupa también hablaría de un fluido estacionario, ¿sí? Con lo cual también se vuelve difícil. Entonces, tiene un problema acá Bernoulli y dice, ¿cómo lo voy a resolver esto si no puedo medir ni la masa ni el volumen de un fluido que está en circulación? Bueno, resulta, vamos de nuevo a esta ecuación tan importante, que es el concepto de densidad, que es igual a masa sobre volumen, ¿sí? Fíjense lo que dice masa sobre volumen, dos cositas que estábamos mencionando recién. La masa no la puedo determinar porque se mueve todo el tiempo, el volumen lo mismo, son dos propiedades extensivas, dependen de la cantidad, pero resulta que la densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad. La densidad me sirve a mí para determinar qué tipo de sustancia es con la que estoy trabajando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A la masa la tengo que dividir por el volumen. Borramos acá y acá viene la clave, ¿sí? Recuerden eso, es dividir por volumen. Entonces, ¿qué hago? ¿En la energía cinética hay masa? Sí. ¿En la energía potencial hay masa? Sí. Entonces divido todo el término por volumen. Y todo este término por volumen. Y ahí lo resuelvo. Vamos a ver lo que sucede. Vamos a ver con la energía cinética. La energía cinética, entonces me va a quedar de la siguiente manera. Va a ser un medio de la masa sobre volumen. Masa sobre volumen es densidad. Por la velocidad al cuadrado. Así voy a tener transformada la energía cinética en la energía cinética de la masa la voy a tener transformada a, en vez de un medio de la masa, a un medio de la densidad. Eso me va a permitir calcular la cinética de un fluido en movimiento. Perfecto. Lo mismo voy a plantear para la energía potencial gravitatoria. Entonces me va a quedar que la energía potencial gravitatoria va a ser igual masa dividido volumen, densidad. Entonces densidad por gravedad por altura. Y ahí ya tengo la energía potencial gravitatoria para un fluido. Entonces ahora me queda esta parte, el trabajo, que eso es lo más difícil. Entonces vamos a borrar un poquitito esto y acá los voy a hacer pensar un poquitito. El trabajo dijimos que era fuerza, ¿sí? Por distancia. Entonces a esto también lo vamos a medir por volumen. Entonces fíjese una cosita, la fuerza se mide en newton, la distancia se mide en metros y lo tenemos que dividir por volumen. El volumen dijimos que se mide en metro cúbico. Entonces fíjense lo que sucede. Sucede que este metro se cancela con este y me termina quedando newton sobre metro cuadrado. Y newton sobre metro cuadrado, si se acuerdan, era pascal. Ah, es verdad, pascal. Que es lo que empezamos a ver en hidrostática. ¿Y qué era el pascal? Bueno, el pascal era unidad de presión. Eso quiere decir, entonces, que este término y este término, que le llamó trabajo, se pueden representar como una presión. Perfecto. Entonces borramos todo acá. Borramos todo esto y ya sabemos que el trabajo ese que mencionaba Bernoulli no era un trabajo, sino que era una presión. Si me estuvieron siguiendo y escucharon atentamente, dijimos entonces en este caso que el trabajo para un fluido va a ser igual a la presión, ¿sí? Trabajo sobre volumen. Bien, entonces ahora vamos a juntar todo lo que mencionamos. Todo lo que mencionamos para llegar a la famosa ecuación de Bernoulli, ¿sí? La famosa ecuación de Bernoulli, que no me insulten, es un poquito larga, lo sé, pero bueno, así fue. Entonces va a decir, la ecuación de Bernoulli va a decir lo siguiente, va a decir que la presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 tiene que ser igual a la presión 2 más
un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ahí, perdón, casi hago macana, más la densidad por gravedad por altura 2. Y esto es la ecuación de Bernoulli. Un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 va a ser igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Eso es lo que se conoce como ecuación de Bernoulli. Qué largo. Bueno, y ahora vamos a aclarar, vamos a hacer algunas salvaciones de esta misma ecuación. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que la altura es constante. ¿Qué significa que la altura sea constante? Bueno, básicamente significa que la altura 1 es igual a la altura 2. Si las dos alturas son iguales, el término potencial, se puede prescindir, se puede tachar. Con lo cual la ecuación queda reducida a lo siguiente. Queda que presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Eso es una reducción de la ecuación de Bernoulli cuando la altura es la misma. Es decir, cuando no hay diferencia de altura en la cañería. Cuando es una cañería horizontal. Borramos un poquitito esto. Bien. Y tenemos otra salvedad más que podemos hacer. Ya no me queda mucho, ya no queda mucho. Gracias por la paciencia. Pero bueno, así es la virtualidad. ¿Qué otra salvedad podemos hacer? Podemos hablar de que por distintas cuestiones la velocidad 1 sea igual que la velocidad 2. Entonces podemos prescindir del todo el término cinético. Entonces estamos diciendo, cuando la velocidad es constante. Cuando la velocidad es constante estamos hablando de que velocidad 1 es igual a velocidad 2. Entonces la ecuación va a quedar determinada de la siguiente manera. Vamos a decir que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 tiene que ser igual a la presión 2 más densidad por gravedad por altura 2. Y esta es la ecuación cuando las velocidades son las mismas, es decir, cuando el líquido viaja a la misma velocidad. Esa es la ecuación de Bernoulli cuando viaja a la misma velocidad. Bien, hasta acá todo Bernoulli. Espero me hayan podido entender. Me falta un solo concepto, que es el concepto de los líquidos reales. Cuando estamos hablando todo esto, Bernoulli y caudal para líquidos ideales. Pero no se cumple en un líquido real. Sí, se cumple. Lo que pasa es que no hay una igualdad exacta, sino que hay una aproximación a lo que dice Bernoulli. Esto quiere decir que en un líquido real, en un líquido viscoso, ahora vamos a ver lo que es un líquido viscoso, ¿sí? Cuando aumenta la velocidad, y esto es importante que lo sepan, cuando aumenta la velocidad, según Bernoulli, y está comprobado, reduce la presión. ¿Y cuándo aumentaba la velocidad? Cuando yo disminuía la sección. Entonces recuerden lo siguiente, siempre que se disminuye la sección en una cañería, la velocidad va a aumentar para mantener el caudal y la presión va a reducir, ¿sí? Ese principio se utiliza para todos los fluidos, incluido para los gases, y un ejemplo de ello son las construcciones de las chimeneas, donde las chimeneas son más grandes abajo que arriba, ¿sí? ¿Para qué? Para que la presión de acá sea mayor a la de acá y pueda empujar todos los gases, ¿se entiende? Todos los gases que hay acá sean empujados por la presión de abajo. Por eso las chimeneas y los ductos de salida de gases siempre tienen que ser más ancho abajo que arriba. Es por una cuestión de presión. Bien, borramos. Entonces vamos a incorporar ahora un concepto que ya lo nombré, que es la viscosidad, ¿sí? Que la viscosidad podría determinarse o podría entenderse como qué tan pegajosa es una sustancia, para que lo entiendan rápido. En realidad la viscosidad es la resistencia a la fluidez, ¿sí? Y se puede representar con la letra griega mu
o con la letra griega neta, dependiendo de qué tipo de viscosidad estemos hablando. Puede ser viscosidad dinámica, ¿sí? O puede ser viscosidad cinemática. ¿Qué sería la viscosidad dinámica? Bueno, la viscosidad dinámica sería, por ejemplo, cuando un líquido lleno con un fluido es atravesado por un cuerpo, ¿sí? Tuki. Y la viscosidad cinemática, ¿sí? La viscosidad cinemática es cuando el líquido que vos tenés, el fluido que vos estás analizando, está atravesando una sección, por ejemplo, un tubito así, vamos a suponer. Entonces el líquido va bajando de acá para acá, ¿sí? Esa sería viscosidad cinemática. Bien, son los dos tipos de viscosidades que hay. Una es estática y la atraviesa un cuerpo, la dinámica, y la otra es el fluido en movimiento descendiendo por algún tipo de cañería o algo que lo conduzca. Bien, entonces ahora que dije esto de la viscosidad, vamos a hablar un poquitito de qué pasa con la viscosidad cuando viaja por una cañería. Y lo que puede pasar son tres situaciones. Vamos a ver si me salen bien dibujadas, ¿eh? Puede suceder esto. Puede suceder esto. Ahora lo explico bien, ¿eh? O puede suceder un tercero, que es esto. Donde está todo voltado. Entonces, ¿qué es esto que estoy dibujando? Son líneas del fluido viajando por una cañería. Acá a ver si lo puedo dibujar mejor porque esto me quedó horrible. A ver, las líneas. ¿Qué serían las líneas? Serían las velocidades parciales del líquido viajando por la cañería. Entonces tenemos una velocidad mayor en el medio, tenemos una velocidad un poco menor en los costados y mucho más menor pegada al otro costado. Entonces lo que se forma es un cono. Cuando el fluido viaja en forma cuando viaja en forma de cono en una cañería, estamos hablando de un flujo laminar. Entonces lo que estoy hablando ahora es de régimen de fluido. Cuando en la cañería las velocidades son todas muy parecidas, acá puede haber, acá vamos a borrar un poquitito esto para que se entienda mejor. Entonces, cuando las velocidades son todas muy parecidas, apenita mayor en el centro, ¿sí? Apenita mayor en el centro, ahí se ve mejor, que forma como un tapón, ese se llama flujo de transición. ¿Sí? Y por último, en este que está muy feo como lo dibujé, pero cuando la velocidad es de manera caótica y desordenada, es decir, donde no se ven líneas, sino que se ven como torbellinos, ¿sí? Así. Bien, a eso se le llama flujo turbulento. Bien. ¿Qué es esto de flujo laminar, flujo turbulento y flujo de transición? Es la forma en la que viaja el fluido dentro de la cañería y depende de la viscosidad. Fíjense, la viscosidad, que dijimos que es la resistencia a la fluidez, va a hacer que se peguen a las paredes del líquido el fluido. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que el líquido central viaje a una mayor velocidad que todo el líquido lateral, ¿sí? Si sucede eso, se va a formar una especie de cono, ¿sí? Y va a definir al flujo como flujo laminar. Ahora, cuando las velocidades se equiparan, es decir, que la velocidad de los costados es casi la misma que la del centro, fíjense que apenitas hay una diferencia. Apenitas, ya no hay un cono tan marcado como había delante, en el primero. A eso se le llama, que ven, es como un taponcito que se forma. A eso se le llama flujo de transición. Y cuando no hay ningún tipo de línea que se pueda seguir, sino que el líquido se mueve de manera caótica, sea haciendo torbellinos y remolinos, estamos hablando de un flujo turbulento. Bien, estos tres tipos de flujo se pueden determinar con un cálculo, ¿sí? Que es el número de Reynolds. Ese número de Reynolds es un número adimensional, que ahora les voy a enseñar cómo se calcula.
Ese número de Reynolds es adimensional, significa que no tiene unidades, pero para que no tenga unidades tengo que trabajar con unidades. Eso es re loco, pero bueno. Es un número dimensional que de acuerdo a su valor, ¿sí?, me va a decir si el flujo es laminar, turbulento o de transición. Ahora les voy a anotar cómo es la ecuación, voy a explicar qué es cada cosa y voy a dar esos números para que sepan cuándo es laminar, cuándo es de transición y cuándo es turbulento. Entonces terminamos de borrar, perfecto. Y vamos a poner que el número de Reynolds es igual a, o depende de, el diámetro de la cañería. Bien, depende de la velocidad del fluido, depende de la densidad del fluido y depende de la viscosidad. Siempre medidos en el diámetro en metros, la velocidad en metros sobre segundos, el diámetro en metros, la velocidad en metros sobre segundo, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad en poids. El poids es pascal por segundo. Si yo uso todos esos valores, el número de Reynolds me da sin unidad. Bien, perfecto. ¿Y cómo tienen que ser esos valores para determinarme si es laminar, turbulento o de transición? Bueno, sencillo, tiene que ver con su valor. El valor puede estar, vamos a poner 2000, ¿sí?, 2000 y 4000 y mayor a 4000. Entonces, mayor a 4000, menor a 2000 y entre 2000 y 4000. Si es menor a 2000, el régimen es laminar. Si está entre 2000 y 4000, el régimen es de transición, ¿sí? Y si es mayor a 4000, el régimen es turbulento. Bueno, gente, hasta acá todo lo que teníamos que ver de hidrostática y hidrodinámica. Luego lo vamos a repasar. Anótense todas las fórmulas que necesiten. Recuerden que hay material en el aula. Y nos vemos el sábado que viene, ya así con una videollamada. Así vamos repasando y armando el machete oficial. Hasta luego.